Hablaremos, tal como hemos prometido, del cardenal Richelieu y de su sobrina. No de su sobrina, Dorio, sino de la sobrina del cardenal. Derecho. Como saben ustedes, el cardenal fue principal ministro de la corte de Luis XIII de Francia. Desde comienzos del siglo XVII fue tal vez el más poderoso de los hombres. Era un notable, intrigante, gestor de alianzas con otros reinos, un fervoroso absolutista y también un gran seductor. Dirán ustedes, ¿cómo si era cardenal? Bueno, no lo molestaba ni un poco este detalle. Su vida estuvo llena de amoríos. Mientras dirigía el Estado, ya que Luis XIII poco se ocupaba del asunto, Richelieu estaba constantemente en busca de todas las mujeres hermosas que andaban por la corte. Allá por el año 1640, 2 años antes de morir, tenía 3 amantes. Pero en su momento de apogeo llegó a tener 13. Bueno, 13 amantes. como Luis. No está tan mal. 13 amantes entusiastas. Para no Que, hablar. dice aquí, no presentaban el más mínimo retaseo para los encuentros carnales. Como si uno tuviese amantes para que le retasearan los encuentros carnales. ¿Qué es eso? Como si hubiese otro tipo de Tenés encuentros. un amante y te dice, no. Te retaseo. Hay que decir que Richelieu sufrió en su vida pocos rechazos. No como uno No. que va de rechazo en rechazo como un partido de tenis. Pero uno no es cardenal, Alejandro, debe ser por eso. Sí, yo sí. Uno de ellos, un rechazo, fue nada menos que el de Ninon de L'Enclos, que conocida como sacerdotisa de Venus, o la catedrática del amor, o como usted quiera, ¿no? Richelieu, como último recurso para seducir a aquella cortesana, le ofreció una suma de dinero enorme, pero la mina dijo que no. Si es que no, es que no. Sin embargo, el gran amor de Richelieu fue su sobrina. No su sobrina, Doris. De vuelta no. La sobrina del cardenal Richelieu. Marie-Madeleine de Vignerot, una rubia hermosa, que le gustaba todo, ¿no? Sí, claro. Incluso al tío. Dice el cronista que era tan hermosa que cuando paseaba, cientos de hombres seguían el mismo recorrido solo para observarla. Qué tedioso. Por algún tiempo, en vez de decir algo así como la vuelta del perro, para hablar de paseos ociosos, se decía hacer el paseo de Madeleine, que consistía en dar vueltas y hacerse el encontradizo con la sobrina de Richelieu. Bueno, Marie-Madeleine se había casado, lamentablemente, a los 16 años con un tal Antoine de Combalet, pero no fue feliz. El caballero ni siquiera consiguió hacerle perder su carácter de doncella. Ay, Dios. El poeta Didot había puesto de moda por aquellos tiempos el anagrama. Anagrama, dice, aquello que se escribe Es una palabra utilizando las mismas letras de un nombre. Roma, amor, por Claro, ejemplo. y cambiando el orden y produciendo una frase. Y aseguraba Didot que el destino fatal de Marie-Madeleine se encontraba en su nombre de soltera, Marie de Vignerot, y compuso entonces con esas letras Vierge de ton mari. Virgen de tu marido. Y hace ton María, exactamente. Bueno, en 1625 Antoine de Combalet tuvo la buena ocurrencia de morirse. Marie quedó decepcionada por su matrimonio, disgustada con los hombres y dudando de la existencia de la voluptuosidad. Y claro. Dijo, dudo de que exista aquello que llaman voluptuosidad. Y entonces, muy triste, pensó en entrar a la religión. Bien. Que es donde van aquellos que no creen en la existencia de la voluptuosidad, para ver si la encuentran de una vez. Y entonces fue a visitar a su tío, el cardenal Richelieu, para que le aconsejara. En el encuentro, bueno, le dijo, la vida mundana no me interesa, quiero hacerme carmelita. Empieza por sacarte los zapatos, le dijo él. Richelieu, que notó que tenía una sobrina hermosa, respondió con dulzura que su sitio no estaba en el convento,
sino allí donde estaba él, en un sillón. El mismo, claro. Esos son tíos, hombre. Marie Madeleine se instaló entonces en el Palacio del Petit Luxembourg, que no es donde yo sabía que paraba Richelieu. Siempre se dijo que paraba en el Palais Royal, sí, ahí en la calle Rivoli, sí, y el de Luxemburgo, que queda por allá donde Judas perdió el poncho. Bueno, dice la crónica. Bueno, pero el tipo la instaló ahí. A él atendía Rivoli. Claro, bueno, no importa. En poco tiempo el cardenal, que tenía un espíritu familiar muy fuerte, se convirtió en su amante. No en el suyo. No, yo no sabía, ni en el de mi sobrina. Las relaciones no fueron secretas, porque en pocos días ya lo sabía todo el mundo. Y aparecieron, como siempre, cuartetas irónicas y canciones maliciosas. El rey Luis XIII, que no podía recriminar al cardenal porque le tenía miedo, como sabe cualquiera que haya leído Los Tres Mosqueteros, ¿no? Entonces hacía recaer todo su mal humor sobre la chica, Marie. Decía que una chica con esas características debía vivir en la Guayana, que era donde mandaban a los criminales de Francia, ¿no? La relación de Richelieu con Marie se prolongó durante muchos años. Richelieu tuvo otras amantes. Eso le trajo algunos problemas porque esta chica era terriblemente celosa. No importa. Quise decir... Bueno. Celosa. Por estar junto a un poderoso, ella misma tenía grandes recursos para ordenar, por ejemplo, a los guardias de su tío que cumplieran órdenes que ella indicaba. Entonces le daba órdenes a los guardias de su tío. Y sucedió algo curioso. En un arrebato de ira, Marie dispuso que los guardias que tenía el tío atacaran a las queridas del tío. O sea, le espantaba a las amantes al tío con los guardias que él mismo pagaba. Qué vergüenza. Ah, eso es un abuso. Por eso viene la Revolución Francesa. Sí. En una oportunidad Richelieu sedujo a Madame de Chaulnes y Marie se enteró. Y en el camino de Saint-Denis, 6 oficiales del regimiento de Marina arremetieron contra el coche de Madame de Chaulnes con botellones llenos de una tinta poderosa o de un ácido. Muy probablemente. Andás a ácido un gusto. Sí. Andás a ver, para mancharle la cara, estropearle el escracho, ¿no? Sin embargo, los botellazos cayeron sobre la puerta del coche y Madame de Chaulnes se salvó de la salpicadura. En otra ocasión, 12 dragones de a caballo, debió ser algo digno de verse, hicieron volcar el carruaje en el que iba otra amante de Richelieu, Marion Delorme. El cardenal entonces se enojó. Se enojó como cualquiera cuyos guardias, a instancia de la sobrina, hicieran volcar el coche de sus amantes. Bien, se enojó mucho. Dice la crónica que él cuidaba con gran delicadeza a cada amante, preocupado por contar con posibilidades plurales en los últimos años amorosos de su vida. Era un hombre que hacía sus inversiones. Y así, cualquier amor que se apagaba, por insignificante que fuera, lo angustiaba enormemente. Repito esta frase. Cualquier amor que se apagaba, por insignificante que fuera, lo angustiaba enormemente. Richelieu explotó de ira por este asunto, digo, el de los carruajes volcados, y ordenó a su sobrina Marie, so pena de destierro, que procurara disfrutar junto a él, que era el único que le prodigaba alegría, y se dejara de jorobar con el resto de las amantes. Y Marie aceptó el pedido, o la orden, yo qué sé, y acompañó, junto con otras, a Richelieu hasta su fin. Digamos que a pesar de las escapadas, las relaciones incestuosas del cardenal Richelieu, a pesar de las escapadas, estas relaciones incestuosas del cardenal duraron 17 años. Incluso se afirmó que habían sido bendecidas por el cielo y que Marie Madeleine era madre de varios hijos de Richelieu. Un día en la corte, el mariscal de Brest afirmó que el cardenal había dado
4 hijos a su sobrina. Y Ana de Austria, la reina, que estaba presente, sonrió maliciosamente y dijo: no hay que creer más de la mitad de lo que se dice. Parece que quería decir que Richelieu en realidad tenía 2 hijos con ella. Lo cual para un cardenal ya era bastante. Bueno, Ana de Austria tenía lo suyo, ¿para qué le voy a contar? Incluso del otro lado de la Mancha, del canal, ¿no? Sí, nuestro amigo Buckingham, el de los diamantes. El del collar de la reina. Sí. En 1642, agotado Richelieu por 20 años de estadista, no sé por qué se agotaban antes, por 20 años de estadista o 20 años de libertino, sí, cuando ahora parece que hiciera bien, ¿no? El caso es que Richelieu se murió, tenía 58 años. Dicen que el día de la muerte, en las exequias religiosas, el coro principal fue acompañado por un coro subsidiario de mujeres gimientes y llorosas. Bueno. Marie Madeleine fue dama de compañía en la corte del siguiente Luis, de Luis XIV. Pero esa es otra historia, ¿no? No sé si me gustó esto, ¿no? Richelieu era malo, ¿no? Pero Richelieu era Vincent Price, habíamos dicho. Aún así, Alejandro, está muy bien, quizás esto nos sirva para ilustrar otro tipo de cosas. Recuerdo un comentario que hacía otro amigo de este programa, que es Agustín, obispo de Hipona, antes de convertirse en obispo, cuando una de sus amantes, era el momento en que él estaba concibiendo de Civitate Dei, la ciudad de Dios, donde recordemos que fue Agustín libertino hasta los 30 y santo después. Justamente una de sus amantes le recriminaba ya por los 28, 29, si estaba... No le hubiera servido de mucho el proceso inverso. No, claro. Por esa cosa que tiene la Iglesia Católica, capricho de preferir siempre la parte final de los episodios. Él le reprochaba a una de sus amantes que tuviese otras, y él le explicaba que esto no era posible porque él no era un santo y que todo el mundo sabía que la bilocación era solo patrimonio de los santos, que podían estar en 2 lugares al mismo tiempo. Y entonces le pedía que disfrutara a esta joven de su presencia, por más que la presencia fuera un ratito, porque él era incapaz de amar a 2 personas al mismo tiempo porque solamente era un ser humano. Me parece que es un argumento interesante para una Francia como la de Richelieu, como la de Luis XIII, que se estaba preparando para ser una gran nación sin saber que lo iba a hacer solo cuando dejara de ser las otras cosas que había sido antes. Claro. Digamos que en todo caso, para este tipo de historias no tiene demasiada importancia la edad, ni la diferencia de edad, ni la diferencia de rango, puesto que a la hora de concebir una pasión no hay ninguna que sea realmente pequeña.